Ahora vamos a iniciar con el segmento final del programa llamado Versos de Vida, con el tema perspectiva bíblica de los accidentes que podamos pasar en nuestra vida. Y para esto hay que hacer una pregunta. ¿Qué harías si supieras que una pequeña decisión puede salvar una vida? ¿O por qué esperar a que algo malo pase para actuar? Querido hermano que nos escuchas, los accidentes son eventos inesperados que pueden cambiar nuestras vidas en un instante. Pero la buena noticia es que para prevenir accidentes están en nuestras manos. La prevención empieza ahora. Y hoy vamos a poder tomar el versículo de la palabra ubicado en Proverbios 14:16 que nos dice: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con la imprudencia. La vida está llena de incertidumbre, de accidentes, y estos accidentes son una realidad que nos recuerdan cuán frágiles somos los seres humanos. Desde que quizás un simple tropiezo hasta eventos catastróficos que pueden pasar en nuestra vida son sucesos inesperados, pero este proverbio nos enseña que los sabios son conscientes del peligro, son conscientes del peligro y se cuidan de ese peligro, mientras que los necios son atrevidos y se confían demasiado y no previenen a tiempo, y eso es lo que hoy vamos a ver a la luz de la palabra. Pero primero vamos a conocer cuál es la naturaleza de los accidentes, de dónde provienen. La Biblia no ofrece una explicación directa y literal sobre la causa de los accidentes. Sin embargo, nos proporciona un marco para entender su significado con el contexto de la vida humana y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, tomemos nota cuáles son las causas de esos accidentes. Recuerde que es muy importante, hermanos, diferenciar que los accidentes provienen de eventos físicos y también tienen un significado espiritual. Así es que veamos estas causas. La primera causa son errores humanos. O sea, a veces vienen esos accidentes, pasan esos accidentes en nuestra vida por errores humanos. Y la Biblia reconoce que la naturaleza pecaminosa del hombre puede llevar a malos descuidos, malas decisiones y acciones que resultan ¿en qué? En accidentes. Mire la palabra en Proverbios 14:12 que nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, una de las causas que vienen accidentes a nuestra vida son por errores humanos y descuidos que son producto del pecado. Pero hay otra, factor que influye en los accidentes. La naturaleza, el entorno, está sujeto a ciclos naturales, como desastres naturales, que pueden causar accidentes. Y la Biblia nos habla que Dios creó un entorno ordenado, pero también nos reconoce que la presencia de fuerzas naturales son impredecibles, y lo vemos en Eclesiastés. Mire cómo la naturaleza misma que nuestro Dios mismo creó también tiene sus propias leyes. 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Miren, entonces se da cuenta cómo todo tiene un orden, en la misma naturaleza que nuestro Dios creó. Pero hay otra tercera causa, y es el plan divino. Algunos interpretan que cuando uno tiene accidentes es como parte del plan de Dios, pero hay que delimitar y diferenciar algo, que la Biblia no enseña que Dios predestine eventos específicos en la vida de los seres humanos. Sin embargo, es aquel que está siempre usando esas cosas negativas para bien de los cristianos. Pero entonces, ¿qué significa tener un accidente? Si usted quizás es hermano o amigo que nos escucha, dice: yo he pasado accidentes, pero no entiendo qué es lo que significa en el ámbito espiritual que me haya pasado esto. Bueno, recuerde que aunque los accidentes no son necesariamente castigos divinos, pueden ser momentos de ¿qué? De aprendizaje, de crecimiento espiritual. Así es que vamos a ver cuáles son, estos aprendizajes que podemos tener cuando pasamos por un accidente en nuestra vida. La Biblia nos enseña que las pruebas y dificultades pueden fortalecer nuestra fe y acercarnos a Dios. Santiago 1, 2 y 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra misma nos alienta y nos dice que cuando pasemos pruebas, tenemos que tener por sumo gozo, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce esta palabrita muy importante que es la paciencia. Amén. Entonces quizás nos pasan esos accidentes para fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Pero también hay otro aprendizaje que nos puede pasar, hermanos, cuando pasamos accidentes, y es que los accidentes nos pueden hacer recordar cuán frágil es nuestra vida y cómo debemos depender de Dios. Lo dice Salmo 103, 15 y 16. El hombre como hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y perece y su lugar no lo conoce más. Entonces, cuando usted está pasando quizás una prueba o pasó un accidente, véalo por ese lado. Quizás Dios le quiere enseñar que su vida es frágil y que cada día debe depender de Dios. Pero también, ¿por qué más llegan los accidentes a nuestra vida? Para superar un accidente puede fomentar la capacidad de superar desafíos. Amén. Es importante porque muchas veces uno, cuando está tranquilo, cuando a veces todo marcha bien, uno dice, bueno, yo sí tengo fe en el Señor, y comienza a declarar cosas positivas. Pero cuando ya pasa este tipo de pruebas, accidentes físicos, o en sus vidas pasan diversas pruebas, pues ahí es donde el Señor le da la fuerza para superar esos desafíos. Si no viniera la prueba, pues no supiéramos cómo superarlos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué más causa estos accidentes? Es que las experiencias de dolor y sufrimiento pueden desarrollar compasión por otros que atraviesan situaciones similares. El Señor quizás nos está probando para que en algún momento, la Biblia dice, para que nosotros mismos consolemos a otros en medio de esas pruebas o accidentes que hayan tenido en su vida. Y otra de las causas, o otro de los, digamos, aprendizajes que tenemos por un accidente que hayamos pasado en nuestra vida, nos dice: la palabra de Dios dice, Dios no causa accidentes. Su soberanía se extiende sobre todas las cosas, incluyendo los eventos inesperados, aquellos que aparecen sin que lo busquemos. Esto significa que Él puede usar incluso los accidentes para su propósito, para redirigir nuestro camino, revelar su gracia o enseñar lecciones importantes. Y aquí están escuchando muchas palabritas que tienen que ver también con el plan de Dios, incluso para el propósito. A veces hay accidentes, incluso para ayudarnos a volver a Cristo. Y como dice la parte final, revelar su gracia o enseñarnos a través de lecciones importantes. Así es, y ahora, por ejemplo, va a conocer dos accidentes o pruebas que pasaron dos personajes en la palabra del Señor, que nos da a conocer que aún esos accidentes son para algo, que Dios permita traernos a su presencia. Entonces, este ejemplo, primero comenzamos con el accidente de Pablo en el mar, por ejemplo. La palabra de Dios nos dice en Hechos 27, el apóstol Pablo experimentó un naufragio durante un viaje marítimo. Este accidente, aunque peligroso, no impidió el plan de Dios para Pablo. En cambio, Dios usó el accidente para proteger la vida de Pablo y permitirle compartir el evangelio en un lugar nuevo. Y bueno, vemos cómo Dios protege también a sus hijos a través de estos temas, de este problema que puede pasar en el momento. Estamos bien con Dios, nos protege, y Dios nos permite compartir su evangelio, así como a Pablo le permitió llegar a este lugar. Entonces, pero usó este accidente que tuvo, ¿no?, en el mar, para poder seguir predicando la palabra. Luego vemos a Job, la caída que tuvo Job. Si usted ve la palabra del Señor, la historia de Job en el Antiguo Testamento describe a un hombre que sufrió una serie de desgracias, incluyendo pérdida de bienes, su familia
y también su salud. Aunque Job quizá no sufrió un accidente físico, puede decir usted, pero de manera en un sentido literal, sus pruebas, sus sufrimientos se asemejan a una experiencia de un accidente en la vida. ¿Cuántos a veces han tenido un accidente que han perdido hasta sus bienes físicos, han perdido su casa, han perdido a sus familias en accidentes de tránsito? Entonces, y Job pasó por esta serie de desgracias en su vida. Pero ¿sabe? La historia de Job nos enseña que Dios permitió este sufrimiento para que Él esté más cerca de Job y así pueda tener un propósito en medio del dolor. Y vemos a un Job al final que incluso declara que de oídos lo había oído, pero ahora más sus ojos lo ven. Entonces son dos ejemplos claros de cómo Dios usa esos accidentes para su gloria. Así es que si usted está pasando por alguna prueba de ese tipo, no se pierda la parte final que lleva como pregunta: ¿cómo enfrento estos momentos difíciles de los accidentes? ¿Cómo enfrentamos esos momentos difíciles en los que llegan esos accidentes o pruebas a nuestra vida? Recordando que Dios está en control de todas las cosas, aunque los accidentes parecen ser inesperados y caóticos a la vez. La Biblia nos enseña que Dios tiene el control absoluto de todo lo que ocurre. Esto significa que Él provoque los accidentes, pero sí que pueda usar cualquier situación para su propósito eterno. Miren la palabra de Dios, Proverbios 19:9. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, hermanos, todas las cosas te va a ir bien, pero a los que aman a Dios, a los que están enderezados sus caminos. Porque Dios está en el control de todas las cosas. ¿Qué más tenemos que recordar? Que muchas veces los accidentes son pruebas de fe. Los momentos de sufrimiento, hermanos y amigos que nos escuchan, pueden fortalecer nuestra relación con Dios si es que respondemos con fe. Aunque a veces el dolor físico, emocional sea intenso, recordemos que Dios es el que nos da la fuerza para superarlo y nos prepara aún para cosas mayores. Lo dice la Biblia en Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si los accidentes son pruebas de fe, hay que tomarlos como esas pruebas de fe. Hoy en Isaías nos da a conocer 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿qué más tenemos que recordar cuando nos vengan esos accidentes, esas pruebas a nuestra vida? Porque es una oportunidad para buscar a Dios. Un accidente puede ser una llamada de atención para reconsiderar nuestras prioridades y acercarnos más a Dios. A menudo, en tiempos de crisis, las personas buscan más fervientemente la presencia de Dios. O sea, a través de un accidente, de alguna enfermedad, no sabemos. Pero este estudio nos dice que cuando hay tiempo de crisis, le buscan al Señor. Vamos a la palabra de Dios. Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Veamos el ejemplo de Pablo. Él iba a predicar la palabra, pero pasó, mira estas circunstancias. Que tenemos que buscar una oportunidad para buscar a Dios. En Oseas 6:1, venid y volvamos a Jehová, dice el profeta Oseas, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios hará esas cosas, pero tienes que buscar esa oportunidad. En la adversidad, el Señor nos invita a renovar nuestra fe y confiar en su amor y en su gran misericordia. Una nueva oportunidad para buscar a Dios. Entonces los accidentes tienen propósitos, pero también tenemos que recordar esto. Si alguien de ustedes quizás ha pasado por un evento parecido a Pablo, a Job, o hemos mencionado cosas al inicio, ¿no?, que pueden estar pasando, hay que recordar que la vida es frágil, pero que esa vida frágil en esta tierra nos debe dirigir a un propósito eterno allí en el cielo. Recuerde que los accidentes nos recuerdan lo breve, lo frágil que es nuestra vida en esta tierra. Este pensamiento nos debe motivar ¿a qué? A buscar lo eterno.
a buscar al Señor, a vivir de acuerdo a sus propósitos eternos. La Biblia nos dice en Salmos 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces vivamos en esta tierra pero con una mira a lo eterno, porque recuerde que estamos aquí de manera pasajera. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, hermanos, recordemos que los accidentes o las pruebas que pasemos nos hace recordar que la vida es frágil y debemos apuntar a lo eterno. Recuerde, Dios es nuestro consuelo en medio del sufrimiento. En momentos de angustia, de dolor, Dios no nos abandona. Él camina con nosotros, nos da la paz, incluso cuando no tenemos por qué sucedió el accidente. Incluso en estas circunstancias, Dios está ahí para darnos su consuelo en medio del sufrimiento. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, consuelo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El Señor mismo nos consuela en tiempos de angustia, en tiempos de dolor. Recuerde, Él nunca nos abandona. Juan 14:27. Dice la palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En el mundo podrás encontrar muchas cosas, pero el consuelo de Dios te dará la victoria. Amén. No tengas miedo, sigue adelante. Entonces, amados hermanos, si usted ha estado pasando por o ha pasado algún accidente en su vida, algo que le ha sacado de su camino, es tiempo de volver al Señor y poder decir, Señor, ¿por qué me pasó esto? Y si no encuentra respuesta, simplemente acérquese a Dios. Los accidentes pueden ser dolorosos, desconcertantes para el momento, pero saben que hay que verlo desde una perspectiva espiritual, que nos deben traer enseñanza y transformación a nuestra vida. Quizás estábamos lejos y nos pasó algo y ahora ya estamos en los caminos del Señor. Entonces, a través de ellos, Dios nos recuerda que su soberanía es lo más importante, nos prueba nuestra fe, nos acerca más a su presencia y sobre todo nos hace vivir con un propósito, no en esta tierra, sino un propósito eterno, porque frágil es esta vida, pero eternos son los planes de Dios. Y en esta tarde queremos finalizar esta parte con estas palabras. Al enfrentar estas situaciones con una fe inquebrantable, podemos experimentar el consuelo, la paz y la restauración que solo Dios puede ofrecerte. Mira la palabra que dice en Romanos 15:13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.